Por fin llegamos a la cuarta parte de la batería de evaluación neuropsicológica infantil. Vamos a avanzar primero repasando que en la primera serie de diapositivas evaluamos habilidades construccionales, memoria visual y auditiva, habilidades perceptuales. En la segunda serie de diapositivas, el lenguaje y la memoria con evocación diferida, haciendo referencia a los mismos elementos que habíamos evaluado antes en la memoria visual y auditiva. En la tercera parte, nosotros vimos una serie de diapositivas que nos mostraban las pruebas que evaluaban lectura, comprensión y escritura. Y ahora, en la cuarta parte, lo que vamos a ver es la evaluación de aritmética, habilidades espaciales, atención, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas. Vamos a empezar con las pruebas de aritmética. Las pruebas de aritmética son 9, creo. A ver que se me está agotando la batería. Mil disculpas, no quise pausar. Bueno, como decía, las pruebas que evalúan aritmética son 9. Se comienza con la prueba de conteo, en el que se le pide al niño que cuente las estrellas que están en una lámina señalándolas con el dedo. Luego se le pide que tape con su mano las estrellas y se le pregunta, ¿cuántas hay? Y después, para hacerlo más difícil, se le dice, si ponemos una al principio y otra al final, ¿cuántas habría? ¿Sí? Creo que empiezan con 8 o con 10 y que al agregar una adelante y una atrás quedarían 12. Por supuesto que no hay solo una lámina con un solo estímulo, hay varios estímulos. La segunda prueba es la lectura de números, muy fácil, se le pide que lea unos números. La pregunta es qué número es este y este y este y así sucesivamente. Luego viene el dictado de números, donde lo mismo, se le aparecen una serie de números que ustedes van a tener una lista y que se los tienen que dictar uno por uno. Por supuesto que siempre está esta premisa de que al tercer error se suspende la prueba. Y también la de tomar el tiempo que le lleve la realización de la prueba. La próxima es la comparación de números escritos. Aquí se le muestran dos láminas con números diferentes y se le pregunta, ¿cuál es el menor? ¿Cuál es el mayor? Y así sucesivamente se van presentando de a dos láminas y se le va haciendo esta pregunta para que el niño compare. La siguiente prueba es de ordenamiento de cantidades. Acá, por ejemplo, se le muestran el 57 y el 93 y se le dice que estos números ya fueron ordenados de menor a mayor. Pero a continuación se le dan 8 pares de cantidades más para que él las ordene de menor a mayor. Perdón, no son 8 pares, sino que son 8 cantidades y él debe ordenar esos 8 números de menor a mayor. Por supuesto que va 1 punto el acierto, 0 punto el error. Continúa el cálculo de serie directa. Acá se le dice, quiero que cuentes de 3 en 3 hasta que yo diga, pero no se trata de la tabla del 3, sino que se empieza con el 1. Entonces el ejemplo es 1,
4, 7, el que sigue sería el 10. Estos números que son de ejemplo, cuando él empiece a contar de 3 en 3, los va a decir 1, 4, 7. Estos tres primeros números no se cuentan como acierto. Tiene que seguir hasta el número 31. Y él no lo sabe, el niño, sino que es hasta que el examinador le diga, bueno, listo. Como siempre, un punto el acierto, 0 el error. Después sigue el cálculo de serie inversa. O sea que, al contrario del anterior, ahora se le pide que reste de 3 en 3, comenzando por el 100. Los ejemplos que se ponen son 100, 97, 94. Y de la misma manera que en la prueba anterior, esto no se considera como aciertos. Tiene que seguir restando hacia atrás hasta llegar al 70, momento en el cual nosotros tenemos que decir basta, salvo que tenga más de 3 errores consecutivos que se suspende la prueba. A continuación sigue el cálculo mental, donde se le pide que realice cálculos, pero mentalmente. Por ejemplo, se le da el ejemplo, ¿cuánto es 2 más 3? Y el niño tiene que, si no responde, se le dice 5, y así se hace lo mismo con cuentas simples que van aumentando en complejidad y que también utilizan otras operaciones aritméticas como las restas, multiplicaciones y divisiones. La última prueba que corresponde al área aritmética es el cálculo escrito. Lo mismo que hizo en la prueba anterior, pero que lo hacía mentalmente, ahora las operaciones aritméticas se le presentan por escrito y las tiene que resolver con un lápiz. Volvamos entonces la siguiente serie, después de aritmética, son las habilidades espaciales. Dentro de las habilidades espaciales vamos a evaluar la comprensión de derecha e izquierda, que no es lo mismo que la expresión de derecha e izquierda. Lo que se utiliza es un plano como de una parte de una ciudad bien infantil o medianamente, bien lindo, y un muñeco. El muñeco tiene que estar siempre de frente al niño. El niño debe mover el muñeco de acuerdo a las indicaciones que le da el examinador. Entonces, antes de empezar con la prueba, primero le hace algunas preguntas como, ¿cuál es tu mano derecha? ¿Cuál es tu ojo izquierdo? ¿Cuál es mi mano izquierda? Y luego de eso se le da el muñeco, que debe estar de frente al niño, se lo ubica en el plano, en una plaza, podría ser una glorieta, y se le empiezan a dar indicaciones acerca de hacer caminar al muñeco, se le puede poner un nombre al muñeco, eso también se indica, ¿querés que le pongamos un nombre? Bueno, se va a llamar Juan. Bueno, entonces dale indicaciones a Juan para que vaya desde la plaza hacia el hospital, hacia la farmacia, ¿sí? Perdón, él no las tiene que dar ahí, eso sería en la prueba siguiente. Acá tiene que comprenderlas, por lo tanto es el examinador el que le dice, hace caminar a Juan una cuadra, que doble hacia la derecha, camine 2 cuadras, ahora que gire a la izquierda, ¿sí? Eso sería la comprensión de derecha-izquierda. Luego, en expresión de derecha-izquierda, primero se le hacen unas preguntas. Por ejemplo, se le señala una mano y se le pregunta, ¿qué mano es esta? Se le señala una oreja de él, se le toca y se le pregunta, ¿qué oreja es esta? Luego se vuelve al mapa y ahora sí se le pide al niño que le indique al muñeco, que le diga al muñeco qué camino tiene que seguir para llegar, por ejemplo, desde la glorieta al kinder, o que le indique el camino
desde la plaza hacia la escuela, y así sucesivamente. La tercera prueba consiste en dibujos desde ángulos diferentes. Entonces se le muestra al niño unas tarjetas, una tiene un coche y la otra una cama, que están vistas las imágenes desde distintas posiciones. Entonces se le dice, quiero que mires este dibujo y que me digas, ¿desde dónde estás viendo este auto? ¿Desde el lado derecho, del lado izquierdo, de arriba, de abajo? ¿Sí? Y se hace igual con la cama. Veamos las imágenes, ¿sí? Esta es la imagen que tiene que decir que el auto está de frente, aquí lo ve de arriba, aquí tendría que decir si lo ve hacia la derecha o hacia la izquierda. La cuarta prueba consiste en orientación de líneas y se le dice, te voy a mostrar unos dibujos que están hechos con líneas y en el dibujo tú tienes que trazar con tu dedo sobre la figura completa las líneas que aparecen acá. Se los he traído para que ustedes vean. En este caso, este es el dibujo completo y lo que él tiene que trazar con su dedo es lo que ve acá. ¿Sí? Quiere decir que él con el dedo tendría que trazar esto y esto. En este caso, esta es la figura completa y esta es la que se le pide que trace con el dedo. En este caso, el niño tendría que seguir entonces con el dedo así y seguir por acá. Volvamos entonces a la última prueba de las habilidades espaciales, que consiste en la ubicación de coordenadas. En esta prueba hay estrellas y se le pide que trace el camino siguiendo las flechas. Hay unos cuadraditos y cada flecha debe ocupar un solo cuadradito. Se le recuerda que donde termina la primera, comienza la segunda y que así se hace sucesivamente para seguir las coordenadas. De esta prueba no tengo una lámina para mostrarles. Pasemos, vamos a volver. Ya hemos visto entonces las pruebas de aritmética, las de habilidades espaciales. Ahora veamos las pruebas de atención. Las pruebas de atención se refieren a atención visual y atención auditiva. En el caso de la atención visual, una de las actividades que se le pide es que cancele dibujos. Cancelar quiere decir tachar con una línea en diagonal, ¿no? Entonces le muestran una hoja que tiene dibujados conejos de distintos tamaños y se le pide que con una línea inclinada haga una tacha o tache cada uno de los conejos grandes. Se lo frena, se le dice, empezá cuando yo te diga, hacelo lo más rápidamente posible y después, cuando pasa el tiempo, se le dice que pare y se cuenta cuántos conejos grandes alcanzó a tachar. Lo mismo sucede con la prueba de cancelación de letras. Va a tener una hoja con una serie de letras, pero se complica porque se le dice que cada vez que vea la X después de la A, tiene que tachar la X, ¿sí? Primero se le hace ver, ¿dónde encontrás una X después de una A? Cuando nos hemos asegurado que ha entendido la consigna, se le dice, bueno, si ves una X después de una A, tienes que tacharla. Se lo frena, empieza cuando te diga, hazlo lo más rápido que puedas. Cuando pasa el tiempo, se le dice basta y se cuenta cuántas X que estén después de una A ha tachado correctamente. En la prueba de atención auditiva se trata de repetir series de números en progresión y en regresión. En progresión tiene que retener una serie de números
se le dice que preste atención porque después los tiene que repetir y el chico escucha la serie de números y las repite en el mismo orden que los dijo el examinador. Por supuesto que se suspende la prueba cuando hay error en 2 series de números consecutivas. La de dígitos en regresión es a la inversa. Se dice, presta mucha atención porque te voy a decir una serie de números, pero vos los tenés que repetir de atrás para adelante. O sea que si yo dije 28, 32, 68, el niño tiene que repetir 68, 32, 28. También se suspende la prueba después de 2 errores consecutivos. Volvamos entonces a esta cuarta parte de evaluación. Hemos visto ya las pruebas de atención, tendríamos que ver ahora las habilidades conceptuales. Las habilidades conceptuales consisten en 3 pruebas: la de similitudes, la de matrices y la de problemas aritméticos. La de similitudes es una prueba de categorización, porque en definitiva lo que tiene que responder el niño es en qué se parecen algunas cosas y se le dan pares de palabras. Se empieza con el ejemplo de en qué se parecen una manzana y una naranja. La respuesta es que son frutas. Luego, tiene que decir en qué se parecen gato, perro, avión, tren, camisa, pantalón. Mientras más alto el nivel de abstracción, va a poder decir animales, medio de transporte, prendas de vestir, partes de la cara. Y mientras menor sea su nivel, va a decir, en el caso de gato, perro, que los dos tienen pelo, que los dos tienen 4 patas. Eso es lo que marca la diferencia. En relación a las matrices, esta es una prueba un poco más compleja, en donde se le muestran láminas. Una de ellas, este es un ejemplo, se le pide que la observe con mucha atención porque a la lámina le falta una parte para completar el dibujo, y de las posibilidades que aparecen acá abajo, el niño tiene que seleccionar cuál es la que completaría esta imagen. Aunque se vea sencilla a simple vista, es una tarea bastante compleja. La última actividad dentro de las habilidades conceptuales es la de los problemas aritméticos. En este caso, se le presentan unas láminas que tienen escritos unos problemas aritméticos. Se le pide que preste atención, que los tiene que resolver. La lectura del problema, del enunciado del problema, la hace el examinador. No obstante, el niño, si quiere, las puede leer porque se le dejan a la vista. Ejemplos del primer problema, el más sencillo, es: si tienes 3 manzanas y te regalan 2, ¿cuántas manzanas tendrías? Cada ítem dentro de esta prueba va aumentando la complejidad. Ya vamos llegando al final de esta cuarta parte, en la que en la última se evalúan las funciones ejecutivas. Dentro de las funciones ejecutivas están estas que vamos a analizar ahora. Vamos a ver en primer lugar la fluidez verbal. Se le solicita que en un tiempo de 1 minuto diga todas las frutas que se acuerde, sin repetir ninguna, y hasta que el examinador diga basta. Se cuentan después la cantidad de frutas que el niño dijo. No se cuentan como acierto las repetidas, ni las palabras derivadas. Si dijo banana, no se cuenta bananita. Y tiene 0 puntos las que no son frutas. En la fluidez fonémica ya se pone el énfasis en con qué empieza. Entonces, quiero que me digas todas las palabras que te acuerdes que empiezan con, en el primer caso, con Entonces, se puede poner un ejemplo, se le pide que lo haga lo más rápido que pueda, que no están permitidos nombres de personas ni de ciudades, ni palabras derivadas.
o sea, si ya dijo mosca, no puedo decir mosquito, y se le indica que empiece en determinado momento, porque también se debe tomar el tiempo, que es solo 1 minuto. En ese minuto entonces se cuenta un punto, cada palabra correcta que comienza con que no esté repetida ni derivada, y que no sea nombre de persona. Así como se evalúa la fluidez verbal, también se evalúa la fluidez gráfica. En la gráfica está la semántica y la no semántica. La semántica es porque se le pide que haga la mayor cantidad de dibujos que sean simples en una hoja, y tampoco puede repetir. Tienen que ser cosas, animales o figuras geométricas, no se aceptan letras, números, ni un garabato o un dibujo que no signifique nada. Para esta prueba se le dan 3 minutos y luego se cuentan como aciertos la cantidad de dibujos que se puedan identificar como cosas, animales o figuras geométricas. La no semántica, en cambio, es diferente, se le pide que en cada cuadro dibuje una figura diferente, pero uniendo los puntos que aparecen en cada uno de esos cuadros, y con el requisito de que trace únicamente 4 líneas rectas. Con 4 líneas rectas, no puede usar líneas curvas, tiene que armar la mayor cantidad de figuras diferentes. Ahora, se le exige además que por lo menos una de las líneas tiene que tocar un punto blanco que hay en cada una de esas tarjetas. Y se supone que cada línea tiene que unir siempre 2 puntos que también aparecen ya predeterminados en la tarjeta. La penúltima prueba es la de flexibilidad cognoscitiva. Esta es una prueba especial en la que el niño debe descubrir el principio de categorización. O sea que acá no se le da una consigna precisa, sino que se le muestran una serie de tarjetas. Era muy complicada escanearlas, pero les cuento que en una tarjeta hay, por ejemplo, 3 cuadrados rojos, en otra un círculo rojo, en otra hay 3 cuadrados verdes, en otra 3 rombos amarillos, en otra un rombo amarillo, en otra 2 círculos amarillos, en otra 2 círculos rojos, en otra 4 rombos, de manera que el niño tiene que elegir las tarjetas, eligiendo él un criterio que categorice esas 4 tarjetas que eligió. Por ejemplo, él podría elegir las 4 tarjetas que tienen un solo círculo, aunque sean de distintos colores, y su criterio va a ser: yo seleccioné 4 tarjetas porque las 4 tienen un solo círculo. O podría seleccionar con el criterio de color un círculo, un triángulo, un rectángulo y un cuadrado, aunque sean de distinto color, aunque sean de distintas formas, porque tienen el mismo color. O sea que, sin que el examinador le diga el criterio, el niño solo debe pensar cómo agrupar esas tarjetas que le están entregando. La última prueba se denomina planeación y organización. Es una prueba más conocida como pirámide de México, y consiste en que se le dan 3 bloques, y que con esos 3 bloques el niño debe reproducir un montón de diseños que se le muestran, pero lo difícil es que lo tiene que hacer con la menor cantidad de movimientos y con una sola mano. Entonces ya ven cómo estamos frente a una prueba que reúne una cantidad impresionante de áreas a evaluar. Muchas de estas pruebas elegidas por estos autores ya habían sido publicadas, pero como
una evaluación aislada, por ejemplo, para evaluar la memoria auditiva, la repetición de series de dígitos directa y regresiva era una prueba que existía hace mucho tiempo. Lo mismo que en la primer serie de diapositivas vimos el dibujo de la figura humana, que también son pruebas que existían hace mucho tiempo. Estos autores lo que han hecho es agrupar un montón de pruebas y hacer ajustes en cuanto a la forma en que se da la consigna, en cuanto a los estímulos que han seleccionado, eh, a la cantidad de estímulos por prueba. Yo considero que se trata de una batería muy completa que nos ahorra bastante tiempo de estar pensando con qué evalúo memoria, con qué evalúo atención, con qué evalúo las habilidades espaciales, sino que en una sola batería puedo reunir muchos aspectos a evaluar. Considero que es muy útil para nosotras cuando sospechamos que es un caso de una dislexia o disortografía que no son específicas, sino que están acompañadas o que son consecuencia de otro cuadro diagnóstico. Eh, Esto lo podemos lograr gracias a que al tomar esta prueba podemos trazar un perfil de desarrollo y comparar las diferentes áreas. Si vemos que la única área que está descendida o que presenta bajo rendimiento es la lectura y la escritura, y que en las pruebas de atención, de memoria, de habilidad ejecutiva, conceptuales, construccionales ha salido bien, entonces, bueno, descartamos que sea un trastorno secundario y nos vamos ya más hacia el trastorno específico. Pero si por el contrario nos encontramos en que tiene una curva descendida en muchas áreas, ya no se trataría de un trastorno específico del lenguaje escrito, sino más bien de una consecuencia que podría ser de un trastorno en la memoria o en la atención o en el rendimiento cognitivo en general. Una desventaja que le encuentro es que es muy larga, eh, y que la sugerencia de los autores de tomarla en 2 sesiones de 1 hora y media cada una me parece muchísimo. Yo preferiría tomarla en mayor cantidad de sesiones y alternar esta batería con otro tipo de evaluación en la misma sesión para que no sea tan tedioso y se fatigue el niño. Y otra desventaja, lamentablemente, se habrán dado cuenta por lo amplia que es y la cantidad enorme de consignas que tiene y de estímulos que tiene, 2 libros de estímulos, más el plano para el ejercicio que vimos recién, más las tarjetas, más los cubos. Entonces, requiere de experiencia. Yo les sugiero que antes de tomarla a un estudiante, a un paciente, hagan varias pruebas entre ustedes o a un familiar o a un vecino, de tal manera que cuando llegue el momento de tomarla a un niño o a un joven, ya tengan un poco de experiencia en cómo ordenar el material y cómo dar las consignas. Bueno, ahora sí, llegó el momento de decir terminamos con la batería de evaluación neuropsicológica infantil ENI. Además de esta serie de diapositivas explicadas por mí, que son más bien para colaborar con ustedes en la realización de la ficha de estudio, en donde van a consignar qué evalúa la batería, a qué edad se aplica, qué procedimientos utiliza, qué autores la realizaron, qué estímulos
utiliza, todo ese análisis que ustedes vienen haciendo instrumento por instrumento. Además de esto, quería compartir con ustedes 2 videos, uno en el que se está tomando parte de la batería para que ustedes, ya que no estamos en clases presenciales, puedan observar, aunque sea en un video, un caso real en el que se toma la batería, y otro video en el que una experta nos cuenta su experiencia acerca de en qué casos conviene o no usar una batería de evaluación neuropsicológica y las ventajas y desventajas de las baterías, y también nos explica esta ventaja de poder evaluar sus aspectos cuantitativos y cualitativos. Así es que con esto terminamos la cuarta y última parte de la batería ENI, y la próxima serie de diapositivas van a ser 2 instrumentos muy interesantes para evaluar lectura, el TEDE y el TECLE. Bueno, seguimos en contacto.